Todos los días, durante las 24 horas, escuchá FM Visión 99.1. Conectate y disfruta de toda su programación 24/7. Te lo aseguro, te va a gustar. Hola familia, muy buenas tardecitas, Dios les bendiga, ¿cómo están ustedes? Placer enorme saludarles. Pastora, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga, gracias por estar. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más. Hola, ¿cómo están? Bendiciones para toda amable audiencia. Nos encontramos en los estudios de FM Visión. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos por ahí? Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado. Le damos gracias a Dios por un viernes más que nos permite estar al aire. Hola queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos. Estamos en FM Visión 99.1 MHz, emisora dependiente de la Iglesia Centro Nacional de Adoración. Bendiciones para todos, bienvenidos a la tarde de la radio. Damos gracias al Señor porque ya estamos aquí en los estudios de FM Visión 99.1. Estás escuchando FM Visión 99.1, la radio nacida para servir y acercarte a Dios. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en FM Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, y esto es Luz de Vida. Vamos a hablar sobre la oración. Hoy tenemos un tema, ese que debemos romper barreras en mi oración, eliminando esas barreras. Quizás, querido oyente, tú sientes que hay algo entre la oración, entre lo que tú pides, hay algo entre esa relación con Dios y lo que tú quieres acercarte. Esas a veces son barreras en nuestras oraciones, o quizás hay pensamientos que están obstruyendo en nuestra oración, en nuestro pedido, en lo que estamos haciendo. Nuestro corazón quizás no está del todo inclinado al Señor, y eso pueden ser barreras que impide nuestra oración, que impide que oremos, que impide que seamos sinceros, quizás impide hasta que nuestro clamor, nuestra oración llegue hacia nuestro Padre. Por eso hoy queremos tomar este tiempo, estos 30 minutos que vamos a compartir, eliminando esas barreras entre tú y Dios, para que esa oración que estés haciendo, para que esos pedidos, para que esa inclinación a Él, ese amor que estás necesitando pueda llegar a ti, te puedas sentir más libre, te puedas sentir más conectado. Y quizás estamos teniendo barreras, estamos teniendo dudas y no nos damos cuenta. Podemos pensar primeramente, ¿qué nos motiva a orar? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva a hablar con el Padre? ¿Qué es lo que te motiva a hacer esa oración? Quizás alguna urgencia, alguna necesidad, o quizás algo que te han comentado, o tal vez tu mismo espíritu, tu alma, se inclina a Él y necesitas de Él. Por eso debemos saber correctamente, ¿creemos en lo que estamos haciendo? ¿Confiamos a quién oramos? ¿Verdaderamente? ¿Dónde están puestos nuestros ojos al hacer esa oración? ¿Dónde están puesta nuestra mente, nuestro corazón? ¿A quién se está inclinando? ¿Realmente nos preguntamos si Dios existe? ¿Realmente, querido oyente, estás pasando por esta situación? ¿Crees en su totalidad? ¿O estás escuchando o orando de una forma que aún todavía a ti te está costando, te está
costando entregarte al Señor, entregarte a Dios, creer. Estás esperando a lo mejor alguna respuesta para que se afirmen tus pies al camino del Señor. Pues yo debo decirte que a veces esos pensamientos, esas palabras que tú estás haciendo o ese sentir es una barrera. Es una barrera entre esa oración que estás haciendo. Es una barrera que tú pones entre Dios, tu Padre, y tu presencia, porque Dios está ahí, Dios está esperando, Dios te ama, Dios quiere, ¿no es cierto?, tener esa relación contigo, pero a veces nosotros, como humanos aquí en la tierra, somos quienes ponemos esas barreras y debemos eliminar. Hoy te quiero hablar y te quiero decir para que elimines, y bajo lo que nos dice también la palabra, cómo debemos confiar en su totalidad. Por eso hoy te hacía la pregunta, ¿crees en su totalidad? Porque debemos ser honestos con nosotros mismos cuando hacemos una oración. Debemos nosotros mismos ser honestos porque Dios nos conoce. Dios sabe de nuestro pensar, de nuestro sentir. Dios sabe cuando nos acercamos a Él. Pero en realidad nosotros sabemos, somos honestos con nosotros mismos cuando hablamos, cuando decimos, confiamos plenamente. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón están ahí puestos en su presencia, en el anhelo de conocerlo más, en el anhelo de saber más de Él, o quizás estamos pidiendo algo para ver si ocurre algún milagro o algo que nos favorezca a nosotros y lo hacemos solamente con esa intención. Eso en la oración, todos esos sentires, a veces es esa barrera que ponemos y que no podemos avanzar. Por eso, hoy en este día, eliminando barreras entre tú y Dios. Porque debemos realmente creer en lo que estamos haciendo, realmente confiar en su totalidad, de con quién estamos hablando. Por eso te decía que debemos ser honestos con nosotros mismos y ser sinceros con lo que estamos haciendo. Y saber a veces dónde están puestas nuestras prioridades. Están puestas aquí en el mundo, están en el cielo. ¿Qué es lo que pensamos? Pensamos más quizás en el trabajo, en el dinero, en lo material, en algunas costumbres que tenemos, en deseos, ¿no es cierto?, en distracciones. ¿Dónde está puesta esa prioridad que tenemos en nuestra vida? O quizás la llevamos hacia nuestro Padre, hacia relacionarnos con Él, a tener un compromiso, una obediencia con Él. Por eso hoy te quiero decir que la falta de crecimiento espiritual también es lo que nos lleva a tener esa duda, porque quizás estás dudando y debemos aumentar ese crecimiento, debemos aumentar nuestra fe, debemos aumentar ese conocimiento, debemos crecer en lo espiritual para saber que Dios está ahí y para romper esa barrera que tenemos quizás con esas dudas, con esas desconfianzas, con ese sentimiento que ponemos a lo mejor las prioridades más aquí en la tierra que en lo que deseamos de nuestro Padre o lo que nuestro Padre desea de cada uno de nosotros. Por eso yo quiero llevarte a la palabra. Acompáñame en esa Biblia que seguramente tenés en tu casa, o anotá el versículo para que después puedas leerlo y volver a leer. Pero vamos a ir al libro de San Juan, al Nuevo Testamento, al capítulo 15, versículo 5, que nos dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí nos dice la palabra y nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Nosotros debemos estar conectados a Él para poder tener esos frutos, para poder tener esos deseos. Por eso te decía que debemos tener conocimiento. Debemos tener conocimiento de qué nos dice la palabra, de quién es nuestro Padre, de qué es lo que va a pasar si yo me conecto. Esa falta de crecimiento espiritual es una barrera que te está impidiendo que tú te llegues con más conocimiento, con más fe, que aumentes y que puedas estar verdaderamente cerca de esa oración, de ese Padre que estás anhelando. Esa sería una forma que debemos eliminar. Debemos tener ese crecimiento, tiene que aumentar nuestra fe. Y como nos decía recién la palabra, sabemos que junto a Él, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, que debemos permanecer, porque dice, y que debemos permanecer en Él para que llevemos frutos, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces
Si tú estás anhelando, estás queriendo hacer algo, recuerda, querido oyente, que separados de Él, de nuestro Padre, nada podemos hacer. Por eso esto debe aumentar tu fe, debes aumentar tu conocimiento, debes tener esa Biblia, esa palabra, leer qué es lo que nos dice para saber cómo dirigirte en tu oración, para ya no tener dudas, para confiar plenamente, para poder hacer esa oración más abierta al Padre y decirle y hablar y clamar y hacer esa relación que Él está esperando. Por eso esa sería una de las barreras a romper en este día con esto que estamos hablando. Y quizás también debemos pensar, ¿buscamos la voluntad de Dios o buscamos nuestra propia voluntad? Cuando nosotros oramos, ¿le pedimos a Dios que se haga su voluntad o quizás lo llenamos de anhelos y conocimientos y deseos que nosotros queremos sin saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Debes conocer su palabra, debes aferrarte, debes aumentar la fe y saber que Dios te va a llevar por el mejor camino, pero que Él tiene anhelos, que quizás estás pidiendo cosas que no son para ti, quizás estás pasando por situaciones porque te has metido en algo que no era lo correspondiente, lo que Dios quería, no te está dejando caminar tranquilo, no te está dejando conocer bien lo que Dios está anhelando. Debemos buscar la voluntad de Dios, debemos ver su gracia y su misericordia cada día. Cada mañana las misericordias se renuevan, no importa lo que tú hayas pasado el día anterior, si hoy te vuelves al Señor nuevamente, Dios está ahí porque las misericordias de Él cada mañana se renuevan y debemos hacer su voluntad y no la nuestra. No debes pensar solamente en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en lo que tú estás pensando. Tienes que saber porque por gracia de Dios es que estamos aquí, por su gracia recibimos a veces las cosas que Él nos da, porque quizás no la merecemos, quizás no estamos conforme al camino, y sin embargo así Dios está ahí cuidándote, Dios está esperando que tú te acerques en esa oración, Dios está anhelando que su Hijo esté cada vez más cerca y más conectado con Él. Y ese sos vos, querido oyente. Dios está esperando que tú alces tu mirada, que tú te aferres a Él, que tú busques su voluntad. Y a veces esa es otra barrera, ¿no? La falta de esperar en Dios, porque quizás oramos por algo, pero no esperamos que Dios nos conteste. Nosotros vamos directamente y queremos que ya, ¿no es cierto?, sea esa palabra o sea conforme a lo que nosotros queremos. Pero ¿qué nos dice la palabra? Acompáñame al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, al capítulo 12, versículo 2, que nos dice así: no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mirá si no debemos poner nuestros ojos en la voluntad de Dios en vez de en la nuestra, que es agradable y perfecta su voluntad. Así que debes confiar y debes romper también esa barrera de no esperar en las cosas de Dios, sino anhelar lo que tú piensas. Quizás a veces, queridos oyentes, nosotros pensamos y pensamos que nosotros tenemos la verdad y lo que a nosotros nos parece va a ser lo mejor. Pero Dios te conoce más aún y Él sabe más tus caminos de los que todavía tú no has recorrido, y Él sabe qué es lo que conviene a tu vida. Muchas veces no nos da los deseos que nosotros pedimos porque Él sabe que no son para nosotros, que pueden ser de perdición o que pueden ser de tropiezo. Pero si confiamos y vemos su palabra que dice que su voluntad es agradable y perfecta, yo creo que debemos tomarnos de esa palabra y saber que lo agradable y lo perfecto es para nosotros. Así que debemos saber esperar en Dios. Así que con estas palabras debemos empezar a eliminar esas barreras, porque quizás estás haciendo una oración en la cual está impidiendo o en la cual no estás creyendo, confiando totalmente en Él, o no estás esperando su voluntad,
Y estos son motivos a veces por los que retrasa nuestra vida, por los que nos retrasa a nosotros, motivos por los que nos angustiamos o cosas que esperamos y no llegan, y a lo mejor eso nos amarga, nos entristece, y lo primero quizás que hacemos es alejarnos de nuestro Padre, alejarnos del Señor, y eso no es lo que nos conviene, no es lo que Dios quiere, sino que aprendamos a esperar en Él y que confiemos en totalidad. Pero bueno, ahora vamos a ir a una alabanza y en unos minutitos volvemos. Quédate ahí escuchando esta hermosa alabanza. Si mi mente te olvida, si mi mano se apartó de cumplir aquello que me encomendaste a mí. Si lucho a veces con el bien que quiero hacer y el mal que hago, clamo por tu ayuda y me levantas otra vez. Dame la oportunidad de entender lo que no sé, poder ver aquello que mis pobres ojos no pueden ver. A tu lado y caminar es mi deseo en verdad. Límpiame de mis errores y arrójalos en aquel mar. Contigo voy rompiendo las barreras de mi interior, luchando con tus fuerzas para alcanzar la salvación. No dudaré, es cada día veo tu poder, obrando en la tierra por doquier. Lo sé muy bien, por eso te alabaré, te serviré, me entregaré completo a ti. Por eso te alabaré, te serviré, fiel seguiré hasta que venga el fin. Si mi boca no habló las maravillas de tu amor, si mis pies no fueron a los que clamaron tu perdón, Dame la oportunidad de entender lo que no sé, poder ver aquello que mis pobres ojos no pueden ver. a tu lado caminar es mi deseo en verdad. Límpiame de mis errores y arrójalos en aquel mar. Contigo voy rompiendo las barreras de mi interior, luchando con tus fuerzas para alcanzar la salvación. No dudaré, pues cada día veo tu poder, obrando en la tierra por doquier. Lo sé muy bien. Por eso te alabaré, te serviré, me entregaré completo a ti. Por eso te alabaré, te serviré, fiel seguiré hasta que venga el fin. Y ya estamos de regreso. Estábamos escuchando la alabanza que decía rompiendo las barreras.
Y a lo mejor, querido oyente, tú pensabas que solamente a ti te ocurría esto. A veces nos pasa, ¿no?, que tenemos dudas y no las comentamos, no decimos nada porque pensamos que solamente a nosotros nos pasa, pero no. Muchos tenemos dudas, muchos cuando hemos comenzado el camino del Señor nos pasaba esto de no creer en su totalidad, de tener barreras que romper, así como decía esta alabanza: dame la oportunidad de ver tus maravillas, de acercarme a ti, rompiendo las barreras de mi interior, esas barreras que tenemos dentro, que quizás nadie sabe, quizás a nadie se las hemos hecho saber. Por eso es que debes avanzar, debes, como decía la alabanza, para alcanzar la salvación, para poder ver sus maravillas, para ver su poder, para no dudar. Así que por eso estábamos escuchando esta alabanza. Y bueno, seguimos también hablando de estas barreras que debemos romper para nuestra oración, esto que impide nuestra oración, y hablábamos de creer en su totalidad, de la falta de conocimiento espiritual, porque la falta del conocimiento es la que nos lleva a no creer en su totalidad. La falta de conocimiento es la que no nos deja avanzar, es la que nos hace dudar, es la que nos hace pensar quizás en lo que tenemos delante y no en ese Dios tan grande y poderoso en el cual es nuestro Padre, que Él nos ama. Por eso debes aumentar esa fe, debes tener ese crecimiento, y ese crecimiento es a través de lo que tú lees, de la palabra, de lo que tú te informas, de lo que estás viendo, qué es lo que Dios tiene para ti, las promesas, la palabra, qué es lo que Él dice. Aumenta ese conocimiento para que aumente tu fe, para que puedas creer, para que puedas confiar, para que puedas anhelar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la otra era esa falta de esperar en Dios, porque quizás si oramos o nos acercamos a Él con la totalidad confianza de que Él va a dar lo que nosotros decimos o lo que nosotros anhelamos, o como quizás hemos trazado nuestra vida, nuestro camino, y no nos esperamos, no nos detenemos a esperar en Dios, a esperar en su voluntad, sino que queremos que Dios haga la nuestra. Y estábamos leyendo los versículos, ¿no?, en donde nos decía que su voluntad que Él tenía era agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero también ahora, en este momento, vamos a ir a Mateo. Quiero compartir con vos en el libro de Mateos, en el capítulo 6, versículo 33, que también nos dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate que cuando empezás a buscar el reino de Dios y todo lo que Él nos habla, todo lo que nos dice, la obediencia a lo que Él nos está llevando, las cosas van a añadirse a tu vida, todo lo que tú estás deseando, el Señor te va a dar un buen pasar también aquí en la tierra y va a darte lo que tu corazón anhela, porque va a añadirse a través de buscar el reino, a través, querido oyente, de que tú empieces a buscarlo a Él, de que tú lo empieces a ver como ese Padre, como ese protector, como esa guía, como ese Padre que te da el amor que tú estás necesitando. Así que vuélvete, no dudes, si tenías estas barreras, empiezas a eliminarlas a través de la oración. 6 cosas que Dios te dice hoy, yo quiero compartir. Mira lo que te dice: no temas, confía en mí, no desmayes, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, porque para Dios tu Padre tú eres especial. Una persona que confía en Dios siempre es más fuerte. Así que confía y mira todas estas palabras que hoy con ese amor el Padre te dice para que tú te acerques, para que tú rompas esas barreras en el interior que tienes en tu oración y para acercarte cada vez más a Él. Pero si seguimos, tenemos otra que es muy importante, que es la falta de perdón. Si hay falta de perdón en tu corazón, si hay falta de perdón, ¿no es cierto? También es una barrera, es algo que está impidiendo que tú te acerques, que tú llegues, es algo que está impidiendo que Dios pueda derramar sobre ti lo que Él tiene. Porque debemos perdonar y orar por los otros. Y debemos llegar a entender también la justicia de Dios en cada uno de nosotros. Debemos ver que debemos perdonar, así como también pedimos que Dios nos perdone a nosotros, pero también debemos perdonarnos a nosotros mismos.
¿Cuántas veces hemos escuchado hablar del perdón? Pero siempre hablamos de que debemos perdonar a aquel que nos ha hecho algo, aquel que hemos tenido alguna discusión o nos ha herido o alguna falta. Tú debes entregar eso a Dios y Dios va a sanar tu corazón. Toma la decisión de perdonarlo. Ora para poder perdonarlo. Ora por esa persona para que pueda cambiar, para que pueda ver que se ha equivocado. Pero también muchas veces debemos perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos castigamos por algo que hicimos o quizás estamos arrepentidos pero no se borra de nosotros. Debes perdonarte, querido oyente. Si en algún momento te has equivocado, has caminado mal, has errado, has tenido alguna falta y estás arrepentido, debes orar, debes hablar con Él, debes confesar esos pecados y decirle al Señor que estás arrepentido. Debes confesárselo solo a Él en una oración sincera. Busca un tiempo, busca el momento y habla con Él y pídele perdón. Pídele perdón a Dios Padre por lo que tú has hecho, pídele perdón por lo que te pasó, pídele perdón por no perdonarte a vos mismo. Debes perdonarte, debemos perdonarnos nosotros mismos para poder seguir adelante. Siempre se habló quizás de perdonar al otro por alguna falta que nos había hecho o algo que ha pasado, porque nos han lastimado, pero ¿cuántas veces no nos perdonamos nosotros mismos por haber pasado por situaciones, por habernos permitido cosas que nos hacían mal? Así que si fallaste, no te alejes de Dios, mejor pídele perdón. No hay pecado o error tan grande que Él no pueda perdonar. Dios no está enojado contigo. Dios está esperando que tú te acerques cada vez más y Él va a perdonar tu vida y va a sanar ese dolor que tú tienes. Así que hoy, en este momento, estábamos recordando, ¿no es cierto?, estas barreras que debemos eliminar para tener nuestra oración, para acercarnos con Dios. Y te quiero llevar a Proverbios para que veas en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, el versículo 13, que nos dice así. Capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Mira qué lindo esta palabra, este proverbio. Dice aquí que debes confesarlo, por eso yo te decía, confesárselo a Dios, hablar con Él, arrepentirte de ese pecado, confesarlo y apartarte, ¿no es cierto? No volverlo a hacer, porque dice, vuelvo a leer, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. O sea que si tú estás arrepentido, debes confesarlo, pero debes apartarte. Si tú ves que quizás estás en algún lugar o en algo en que puedas volver a caer en ese pecado, debes apartarte, debes alejarte de ese lugar, debes alejarte de lo que hiciste, no debes volver a repetirlo. Por eso es que debes confesarle a Dios tus pecados, debes perdonar a aquellos que te han dañado, que se han equivocado contigo, y debes orar también por ellos. Así que llegando a entender que Dios hará su justicia, que Dios es el quien se encarga de todas las cosas y no somos nosotros, no estamos aquí en la tierra para hacer justicia por otro, para dañarlo al otro como nos dañó a nosotros, no estamos para hacer el mal, sino que siendo los hijos de Dios, todo lo contrario, estamos para hacer el bien, para saber perdonar, para llevar la luz que Dios nos muestra, para aquel que quizás está en tiniebla, a través de que nos vea a nosotros pueda salir. Estamos para hablar la palabra de Dios, para llevar las buenas nuevas, para evangelizar sobre ese Dios que amamos, que nos ama y que nos ha sacado, nos ha librado de todo, que nos ha sanado. Si tú empiezas a sanar el perdonarte, tú puedes ser después un testimonio para alguien que necesita hacerlo. Todo lo que tú estás pasando y todo por lo que tú estás siendo librado va a ser de testimonio para aquel que no lo conoce, para aquel que vea cómo tu vida renueva, cómo tu vida florece, cómo tu vida va hacia adelante, como dice la palabra. Así que bueno, hoy hemos hablado para eliminar estas barreras de nuestras vidas, que son la falta del crecimiento espiritual, la falta de esperar en Dios y la falta de perdón. Empieza a trabajar sobre estas tres
barreras para poder eliminarlas y poder llegarte y tener esa bendición que Dios te está queriendo dar a ti, a tu familia, a tus allegados, a tus amigos, porque a través de ti no solo va a transformar tu vida, sino que va a transformar la vida de aquel que está a tu lado. Y vas a ver cómo todas las cosas van a prosperar, va a prosperar tu vida, van a prosperar tus hijos, tu familia, tu matrimonio, todo lo que tú pongas en manos del Señor. Bueno, así que esas fueron las barreras, eso fue el tema que hemos hablado hoy. Espero, querido oyente, que te sea muy útil para que puedas orar para esto, orar para eliminar, orar para sacar de ti estas barreras, pedirle al Señor y empezar a ver cómo empezás a caminar de otra forma. Estamos llegando al final de este programa. No me quiero ir sin invitarte a las reuniones que tenemos en nuestro templo en Rivarola 550, los días miércoles 20 y 30 y los domingos 19 horas. Son reuniones generales donde vos te podés llegar para congregarte, para escuchar más sobre la palabra de Dios. Le vamos a agradecer a nuestro operador Mariano Quiroga, que él está aquí con nosotros. Le damos gracias por cada momento que él también nos acompaña. Y bueno, de esta forma nos empezamos a despedir. Les agradezco por habernos sintonizado y los invito a que sigan disfrutando de la programación y la musicalización de FM Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro.